Buenos días. Bueno, como ya anunciaba Rubén, tal y como venimos realizando a lo largo de estas últimas semanas, seguimos con nuestro estudio en el libro de los Hechos. Hoy corresponde el texto en el capítulo 4, versículos del 1 al 31. En este pasaje vamos a encontrar el primer signo de persecución que hallamos respecto a la iglesia naciente en Jerusalén. Ahora, este principio de persecución es algo que ha permanecido vigente hasta nuestros días. Bien, es cierto que en nuestro país, gracias a Dios, no hay de momento una persecución abierta contra el cristianismo, pero basta estar un poco atento para irnos dando cuenta cómo vamos encontrando una nueva atmósfera cada vez más real, que amparada bajo un denominado pluralismo de tolerancia, va imponiendo solapadamente sus principios, muchos de ellos anticristianos por completo. Hay en su pretensión muchas veces de tolerancia, o enmascarado por ello, una determinación enfática contra los antiguos puntos de vista morales y éticos que amenazan las bases de nuestra sociedad cristiana. Esta es la atmósfera en la cual nos vamos viendo inmersos hoy en día, una atmósfera encubiertamente hostil, en la que tendremos que vivir cada día más y más desafiados como cristianos y dar testimonio de Jesús, de su singularidad absoluta y de la supremacía de Jesús como referencia a seguir. Pero vamos a ver el contexto un poco en el cual se encuentra este capítulo 4. Recapitulemos un poco de lo que está sucediendo en Hechos. En el capítulo 3, que veíamos el domingo pasado, Jesús resucitado sana a un hombre a través de la fe y las palabras de Pedro y de Juan. Este hombre, que había sido cojo de nacimiento, pero se levanta y anda saltando y andando por el templo alabando a Dios. Ante este hecho tan manifiesto, una multitud se reúne y Pedro aprovecha la oportunidad para predicar. Y mientras escuchamos la predicación de Pedro, notamos que lo que está en juego aquí no es simplemente un mero fenómeno religioso localizado, sino que tiene que ver algo común para todo el mundo, también para nosotros hoy día. Por ejemplo, Pedro hace afirmaciones como esta: el Jesús que sanó a este hombre, capítulo 3, versículo 15, es el autor de la vida. También dice que este Jesús a quien matasteis ha sido resucitado entre los muertos por Dios, en ese mismo versículo, que Él es el cumplimiento de una profecía hecha de más de 1500 años antes, capítulo 3, versículo 22, que está esperando ahora en el cielo hasta el momento en que vendrá y restaurará todas las cosas a lo que Dios quiso que fuera, capítulo 3, versículo 21. Y mientras tanto dice que todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de Él, capítulo 3, versículo 25. Esta pequeña curación realizada en el nombre de Jesús, que tuvo lugar en la puerta del templo de Jerusalén, tiene por tanto un significado mundial. ¿Por qué? Pues principalmente porque Jesús no es un Dios de una tribu determinada, no es un Dios nacional, ni tampoco, entendamos bien, es un Dios exclusivo eclesial. No pertenece a ningún religioso, a ningún grupo religioso eclesial, ni judío, ni de ningún tipo. Tampoco pertenece al grupo cristiano evangélico local o nacional o internacional alguno. Él es, se nos dice, el autor de la vida, por tanto es el Señor del universo. Ahora, en este texto vamos a leer unos versículos, los primeros 13 versículos de este capítulo 4. Es en este momento que ya entramos en el pasaje que nos concierne. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres en letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El versículo 1 nos dice que los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo, los saduceos, vinieron y arrestaron a Pedro y a Juan y los pusieron bajo custodia durante la noche. Estaban enojados porque Pedro y Juan le decían a todos que Jesús estaba vivo y probablemente también que ellos podrían también resucitar de entre los muertos si creían en Jesús. De hecho, el versículo 4 dice que el número de los discípulos aumentó ya a 5.000. Y creo que esto es lo que puede ocurrir después de 2 predicaciones, cuando el poder del Espíritu Santo se derrama en plenitud. Hace unos domingos nuestro hermano Antonio nos preguntaba si alguna vez alguno había predicado y se habían convertido 3.000 personas de golpe. Nosotros no, desafortunadamente no ocurre eso hoy día. Pero aquí el Espíritu Santo estaba obrando con gran poder y aquí nos dice que ya había aumentado a 5.000. A la mañana siguiente los gobernantes, los ancianos, los escribas se reúnen e interrogan a Pedro y a Juan. Versículo 7. ¿Con qué poder o en qué nombre hicisteis esto? Es decir, ¿en qué poder o cómo habéis hecho para sanar a este hombre? Ahora notamos que Pedro ya nuevamente va de lo cercano, de lo particular, a lo universal. Y versículo 10 dice, sea notorio a todos, dice Pedro, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Así que comienza Pedro mencionando primero quizá el hecho casi ofensivo de que Jesús es de un pequeño pueblo determinado en particular, un pueblo del que nada se esperaba que pudieran venir algo bueno, Nazaret. Recordáis que cómo se preguntaba Felipe cuando le hablaron de Jesús, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Pues peor aún, este Jesús, que era de Nazaret, era menos que un don nadie local. Era una amenaza tal que lo crucificaron como a un criminal. Jesús, aquel que es de un pueblo pequeño, de Nazaret, un pueblo de poca monta, y que es ejecutado como un asesino común, crucificándole como un malhechor. Ahora este mismo Jesús, dice Pedro, es quien sanó a este hombre. Es este Jesús a quien vosotros crucificasteis, quien lo sanó, y quien le pudo sanar principalmente por una razón, porque está vivo. Y ahora sale una afirmación insólita, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y creo que eso ya no es tan exclusivo de algo, porque Dios no es exclusivo, Dios es universal. Dios lo sabe todo, está en todas partes, dirige el mundo, lo dirige con poder, con soberanía, permite muchas cosas, pero es Dios quien está en control de todo. Si Dios tomó nota de este hombre y lo resucitó de entre los muertos, entonces es que en este hombre, en Jesús de Nazaret, hay algo muy especial, algo mundial acerca de quién es y de lo que él hace. Luego en el versículo 11, Pedro usa las palabras del Salmo 118, 22 para decir lo mismo en una imagen verbal. Dice, esta es la piedra que vosotros, los edificadores, desechasteis, pero que se ha convertido en cabeza del ángulo. Es una imagen que utiliza Pedro. Les está diciendo básicamente, si comparamos el reino de Dios con un edificio, entonces vosotros, los líderes religiosos, seríais los edificadores. Ahora, vosotros habéis examinado la piedra llamada Jesús de Nazaret para ver si podía ser una piedra en el muro del reino de Dios, en el muro de la verdad. Y habéis tomado una decisión. Después de examinar la piedra, dijisteis que no era válida y la rechazasteis por algo inservible. Y lo hicisteis de una manera, sí, muy sencilla, simplemente lo crucificasteis. Pero Dios, el arquitecto principal, vino, vio la piedra que yacía en el sepulcro y la levantó. Y lo hizo no solamente una piedra en el muro de la pared, sino lo hizo la cabeza angular,
la piedra esencial, la piedra imprescindible del edificio, la piedra sobre la que se asienta y se sustenta todo el edificio. Los hombres rechazaron a Jesús como una amenaza meramente local, pasajera, sin significado más allá de la colina del Gólgota, donde fue crucificado y donde pensaron que ahí ya había acabado todo. Pero Dios ha puesto a Jesús por cabeza universal sobre toda su casa. Hechos 2:36 dice: Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Ahora Pedro extrae la implicación de este señorío universal de Jesús en el versículo 12. Dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, puesto que Dios resucitó a Jesús de Nazaret de entre los muertos, y puesto que Dios le ha puesto por cabeza sobre toda su casa, sobre todo el reino y sobre todos los redimidos, entonces Jesús es ahora el único camino de salvación, el único camino que nos puede llevar a la presencia de Dios, al cielo. Y la confesión de su nombre es la única esperanza que tiene la humanidad de salvación del pecado y del juicio. Necesitamos sentir la fuerza de esta proclama universal en nuestra época pluralista. No hay salvación en nadie más fuera de Jesús. Alguno quizá podría plantearse delante de Pedro: pero Pedro, ¿de verdad te refieres a nadie? ¿O simplemente estás hablando en un contexto judío limitado? Solo que entre los judíos no hay otro camino que al cielo que su verdadero Mesías. Porque sí, bien que Jesús es la única fuente de salvación, pero probablemente no sea tan obligatorio conocerlo para beneficiarnos de la salvación que ofrece. Es algo que encontramos y que nos dicen a veces hoy día. En otras palabras, si eres un musulmán fiel, o hindú, o budista, o judío, o animista, serás salvado por Jesús, por Él. Simplemente con que seas fiel a tu creencia, y que sería suficiente con esto. Pero la respuesta que encontramos aquí en este texto es no. Y dice que la razón por la que no hay salvación en nadie más es que no hay otro nombre bajo el cielo. No solo ningún otro nombre en Israel, sino ningún otro nombre bajo el cielo, incluido el cielo sobre Israel, sobre Corea del Norte, sobre Irak, sobre Afganistán, el cielo sobre Europa, sobre América y sobre España. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Y no solo a los judíos, no solo a los cristianos, sino a todos los humanos, a los hindúes, a los musulmanes, a los animistas, a los agnósticos, cualquiera que sea, solamente no hay otro nombre aparte de Jesús por el cual podamos ser salvos. El camino de la salvación por la fe es un camino que trae gloria al nombre de Jesús. Pedro más adelante, en el capítulo 10, versículo 43, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El nombre de Jesús es el centro de la fe y el arrepentimiento. Para creer en Jesús, para el perdón de los pecados, debemos creer en su nombre. Es decir, debemos haber oído hablar de Él, saber quién es Él, como una persona en particular, que Él hizo una obra perfecta de salvación en particular y se levantó de entre los muertos. Dios lo levantó de entre los muertos. Y Pablo lo expresa de esta manera en Romanos 10, 13 y 14. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y sigue: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, no hay salvación en nadie más. Y eso significa que debe haber cristianos que lo den a conocer por su nombre, para que la gente pueda creer e invocar el nombre de Jesús para salvación. Jesús, lo tenemos aquí, es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de él nadie viene al Padre, nos dice Juan 14:6. Pedro expuso la universalidad de Jesús desde la ciudad de Jerusalén hasta donde pueda ser presentado en el mundo. Jesús es absolutamente único.
Él es absolutamente supremo entre todos los dioses y señores de las religiones o credos del mundo. Conocerlo y creer en su nombre es absolutamente necesario para la salvación, porque desde el evento de la cruz y la resurrección no hay otro camino a Dios y al cielo. Por lo tanto, como dice Pablo en Hechos 17, 30-31, Dios manda a todos los hombres en todo lugar, todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y este varón es el Señor Jesús. Este es un hecho histórico, bíblico, fundamental que tenemos que aceptar si queremos ser cristianos bíblicos, fieles en medio de una sociedad secular que relativiza la fe cristiana. Es el tipo de verdad que bien hace adeptos, seguidores de Jesús, o crea enemigos acérrimos de Jesús. No es una verdad de algunas cosas las creo, pero otras no. Como a veces nos encontramos a muchas personas y cuando hablas con ellas dicen, bueno, yo eso sí lo creo, pero esto otro no. No es una verdad de vivir y dejar vivir. Sí, no hay otro nombre. Y aquí, hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande, porque esta ciudad, nuestra sociedad, necesita escuchar esta verdad. Necesita escuchar que este nombre, el nombre de Jesús, para que tenga la oportunidad nuestra ciudad de abrazar este nombre y salvarse. Los gobernantes, los ancianos, nos dice el texto que estaban atónitos ante Pedro y Juan. El versículo 13 nos dice que se maravillaron. Literalmente estaban asombrados, aturdidos, perplejos, sorprendidos, y vieron que había dos cosas que no encajaban. Después ellos mismos reconocieron la verdadera explicación de por qué no. Ellos luego después dicen que reconocieron que estaban con Jesús. Pero lo que no encajaba en principio era la audacia pública de Pedro y Juan. Atreverse a ponerse allí en el templo a predicar del Señor Jesús. Lo segundo, que se ponían a predicar a pesar de su falta de formación académica. La falta de formación y la audacia pública. Por un lado, Pedro y Juan hablaban con franqueza, confianza, valor, con claridad, y lo estaban haciendo en presencia de personas que tenían poder, los sacerdotes, los saduceos, que tenían poder, autoridad, preparación, los gobernantes, los ancianos, los escribas. Simplemente sorprendió a las autoridades. Estos hombres hablaban como si tuvieran la autoridad de su lado. Pero lo que hizo que esta audacia fuera tan increíble fue que Pedro y Juan no tenían una educación académica reconocida formal, no tenían títulos de teología y no tenían, lo digamos con elegancia también, digamos la elegancia de la destreza que resulta de los cursos de oratoria que podían haber tomado. Este es el punto del versículo 13. Cuando vieron la valentía de Pedro y Juan y vieron que eran hombres comunes e incultos, se maravillaron, se asombraron. No necesitamos tener mucha elocuencia para hablar del Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando curó al endemoniado gadareno, le dijo, ve a tu casa y di cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo de ti misericordia. Con el ciego también de nacimiento fue lo mismo. Una cosa sé, podía decir, que antes era ciego y ahora veo. Aquí dice que los gobernantes, dice, entonces recordaron que este Jesús, de quien habían tratado de deshacerse, era así también. En Juan 7:15 dice, los judíos se maravillaron, o se asombraron, la misma palabra que aparece aquí, de las enseñanzas de Jesús, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? O como dice otra versión, ¿de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado? Fue lo mismo con Jesús que con Pedro y Juan. Todos fueron valientes, directos y claros, y tenían conocimiento de las cosas de Dios, aunque nunca habían tenido la educación rabínica que tenían los escribas. Así que el versículo 13 dice que al final reconocieron que habían estado con Jesús. Hermanos, ¿cuánto cambiarían nuestra sociedad, nuestros vecinos, si pudiesen ver en nuestros hechos realmente que hemos estado con Jesús, que estamos con Jesús? Y así era el Señor Jesús. Esta audacia, este valor, este conocimiento, seguramente lo obtuvieron de Jesús. Un discípulo, cuando se le enseña, será como su maestro.
Ellos se maravillaban de esto, se sorprendían, pero a mí también hay otra cuestión que me resultaba sorprendente en sentido negativo y sin embargo muy común en el mundo. El versículo 15 dice: conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Este versículo, comenzando el versículo 15, el final del versículo 15, el versículo 16 declara las razones para que los dirigentes de los judíos pudieran considerar seriamente la verdad de lo que dicen Pedro y Juan. Los gobernantes no podían negar la evidencia clara de lo que Dios había hecho por medio de Pedro y de Juan en el nombre de Jesús. Había ocurrido un milagro evidente, innegable, de público conocimiento en Jerusalén. Tienen delante de sus ojos la demostración del poder de Jesús. Pero el versículo 7 describe el comportamiento de un pueblo que no está interesado en la verdad, sino solo en el beneficio que obtienen de la falsedad. Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pedro y Juan a la amenaza? El versículo 19 nos dice cómo Pedro y Juan respondieron a esta amenaza ciega. Dice, si es correcto ante los ojos de Dios escucharos a vosotros en lugar de a Dios, vosotros debéis juzgar, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y creo que esta debe ser una respuesta desquiciante y espantosa para los gobernantes. ¿Por qué? Porque supone que los gobernantes algo que se niegan a asumir. Pedro asume que tiene que elegir entre escuchar a Dios o escuchar a los gobernantes. Por tanto, es una suposición, por tanto, de que los gobernantes en ningún momento están siguiendo la obra de Dios. Y Pedro no expresa ninguna disculpa por esta suposición en absoluto. Él solo lo dice, y con una especie de sencillez que desarma, habla como si tuvieran que partir desde su suposición. La cuestión dice, si os escuchamos a vosotros o a Dios, ahora juzgar vosotros mismos lo que debemos de hacer. Adelante, decidnos, ¿a quién debemos de obedecer? ¿A vosotros o a Dios? Y es una pregunta que no podían responder sin admitir que no estaban del lado de Dios. La base de la respuesta de Pedro es la absoluta seguridad que Pedro tiene de que Jesús está vivo, que es el Señor del universo, que sanó al hombre y que obedecerle y seguirle a Él es antes que obedecer a ningún gobernante humano. Pedro y Juan saben porque han visto y oído. Tienen una experiencia de Jesús vivo, que les ha infundido un valor por la verdad que los ha hecho completamente imparables. Así que no sugieren que quizá los gobernantes puedan tener un poco de razón o que quizá era demasiado escandaloso y que tenían que ir de una manera más solapada, más humilde, para no encontrar oposición ninguna, que quizás debían de ser más prudentes y no hacer declaraciones tan extremas. No, los gobernantes están en contra de Dios al decirles que se callen acerca de Jesús. Y los apóstoles están en relación con el Dios vivo, mediante el conocimiento y la fe en Jesús. Hermanos, esto es lo que encontramos en nuestra sociedad pluralista. El enemigo de Dios, el diablo, pretende sin duda embrollar todo y envolver la fe cristiana bajo una capa de relativismo, de ambigüedad y tolerancia que difumine la realidad absoluta de que Jesucristo es la única esperanza del mundo y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta realidad exige algo de nosotros. En primer lugar, exige discernimiento. Requiere discernimiento, el discernimiento de nuestra fe. Si no hay muchos caminos hacia Dios, sino solo uno, entonces la máxima prioridad en la vida es comprender cuál es ese camino y seguirle. Si todos los caminos sinceros condujesen al cielo, entonces discernir el camino en el que nos encontramos para asegurarnos de que este es el correcto no sería importante. Estaría igual. Tendríamos que hablar con las personas y decirle, sigue creyendo, sigue, mientras sea sincero, va todo bien. Pero el Señor Jesús nos mandó a anunciar el Evangelio, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
La supremacía de Cristo como único camino de Dios exige discernimiento de la verdad. En segundo lugar, exige denuedo, requiere denuedo. ¿Os dais cuenta que los apóstoles, cuando son puestos después en libertad, van a los suyos y tienen allí una oración con ellos, y lo que piden no es como haríamos quizás nosotros, que quiten los problemas que va a haber, que no haya persecución, que puedan predicar libremente el Evangelio? Ellos lo que piden es denuedo para predicar la palabra. La singularidad, la exclusividad y la supremacía de Jesús es la causa de toda persecución cristiana. No tendría sentido morir por una fe si toda otra fe te llevaría a Cristo, a Dios. Lo que mata realmente, lo que hace que los cristianos sean perseguidos, es creer la realidad de que solamente en el nombre de Jesús una persona puede ser salva. Porque si pudiese ser de la otra manera, no tendría cuestión ninguna el oponernos de ningún tipo. Entonces, cuando el Estado les decía a los apóstoles aquí, confesar que César es el Señor, el cristiano decía, no lo haré porque no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque César no es el Señor, Jesús es Señor y solamente Jesús. Los cristianos de hoy enfrentamos tremendos obstáculos. La persecución de los cristianos es una forma de vida en muchos países del mundo. Mencioné algunos: Irak, Afganistán, Corea del Norte, lugares donde el hecho de ser cristiano puede desencadenar y llevarte a la muerte. En nuestra patria no de forma manifiesta, pero la persecución aumenta y las libertades se reducen, ya que el relativismo secular se impone cada vez más, amenazando nuestro mensaje de que hay un camino a Dios y un conjunto de leyes morales y mandamientos válidos para todos. Cada vez encontramos más en nuestra sociedad que nos mandan callar, el no denunciar el pecado o ciertos pecados. Cada vez van poniéndonos eso. Eso es una forma de persecución también. La industria del entretenimiento mantiene a la gente saturada con los juguetes del mundo e insensible a las cosas espirituales. Una cultura cada vez más completamente ignorante de Dios. Una tecnología que no precisa de Dios para nada en muchos aspectos, en el aspecto incluso médico, que la gente rara vez acude a Dios en busca de ayuda. Y encima de todo esto, la relativa debilidad de la Iglesia, muy enredada en los valores del mundo y que se supone que deben confrontar con un Cristo radicalmente diferente. Hermanos, la persecución no es abierta como aquí en este principio, este signo primero de persecución. Pero la realidad es que vamos camino de una persecución y cada vez estamos más llamados a predicar y anunciar el Evangelio, porque solamente en el nombre de Jesús hay salvación para nuestra sociedad, para nuestra ciudad, aquella que amamos, para los conciudadanos, los vecinos, aquellos que nos encontramos en el camino. Así que sea por tanto también nuestra oración, como la oración de nuestros hermanos. Concede a tus siervos, que la Iglesia de Salamanca, que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para salvar mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Pues que Él bendiga su palabra.